Así como tenemos una primera condición de equilibrio, tenemos una segunda condición de equilibrio. Recordemos que la primera condición de equilibrio se relaciona con no trasladarse o trasladarse con velocidad constante. La segunda condición de equilibrio se refiere a las rotaciones. Pero antes de hablar de las rotaciones, vamos a hablar de una magnitud llamada torque o momento de fuerza, que se puede representar con la letra griega tau, esta es la letra griega tau, o con la m. Y esta es una magnitud vectorial. Es el equivalente de la fuerza, pero para las rotaciones, ¿ya? ¿Y cómo funciona esta magnitud? Mira, lo que yo tengo por acá, he dibujado una placa, una lámina que tiene esta forma. ¿Listo? Es una superficie plana. Ahora, he establecido un punto de giro, que es ese punto O, pero podría ser cualquiera. Podría ser cualquier punto de giro. Es como quien dice, yo tengo esta superficie, esta lámina, esta placa, y ¡plac! Lo clavo ahí. Entonces, ese punto se queda fijo. Y quiero que rote. Entonces, necesito aplicarle una fuerza. Pero la fuerza que yo vaya a aplicarle, pues puedo aplicarle acá, donde sea, ¿no? La voy a aplicar en un punto como este, por ejemplo, ¿ya? Pero ese punto se encuentra a cierta distancia de nuestro punto O. Se encuentra ahí, se encuentra localizado en esta posición. Voy a trazar el vector posición R. Y también puedo trazar un vector fuerza, ¿no es cierto? Un vector fuerza por acá, que para estos fines está en la misma placa, está en el plano de la placa. ¿Listo? Lo que va a producir que esta placa empiece a rotar en torno a este punto O que hemos establecido previamente. ¿Listo? Va a rotar. Entonces, la magnitud torque o momento de fuerza se define como el producto vectorial de el vector posición R, o sea, en el punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial, el vector fuerza. Entonces, esta es una magnitud vectorial. Va a ocurrir a veces que no voy a querer el vector, sino el módulo. Y como esto se trata de un producto vectorial, nosotros ya conocemos la operación producto vectorial y sabemos que el módulo está dado por el módulo del primero, por el segundo, por el seno del ángulo que forman. En este caso, teta vendría a ser el ángulo que forman esos dos vectores, el vector R y el vector fuerza. Muy bien. Un caso muy habitual que suele ocurrir es que si el ángulo que forman el vector posición y el vector fuerza es 90 grados, entonces el momento será R por F por seno de 90, 1, ¿no es cierto? Será fuerza por distancia, nada más, ¿no? Ahora, el caso que podría ocurrir también que fuera 0 grados, por ejemplo, eso quiere decir que el vector fuerza está en la misma dirección del vector posición. En ese caso, pues el momento de fuerza es igual a cero, lo que significa que el objeto no gira. Bien, ahora, hay un convenio para esto, porque un giro puede ocurrir en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Listo? Y vamos a, en vez de representar con una placa, que este es el caso más genérico, vamos a presentar un caso más pequeño, más particular, pero más familiar. Vamos a considerar una barra articulada. Me refiero a que sea una barra que tiene una articulación, un eje de rotación en uno de sus extremos. ¿Listo? Y acá pueden ocurrir dos situaciones diferentes. Es posible que la barra rote en sentido horario o en sentido antihorario. Por ejemplo, yo le aplico una fuerza por acá y logro que la barra rote en este sentido, ¿no? Entonces la nueva ubicación de la barra será así. Yo podría lograr esto.
Entonces acá yo tengo que la barra gira en sentido horario. En ese caso, horario. En ese caso decimos que el momento de fuerza es negativo. Pero puede ocurrir otro caso en que yo aplico una fuerza en este otro sentido y la barra rota en sentido ya también anti-horario. Puede ocurrir también anti-horario. En ese caso, el momento de fuerza es positivo. Muy bien. Sobre un objeto, por ejemplo en esta barra, puede haber más de una fuerza que haga girar en sentido horario o en sentido antihorario. Y es acá donde entra en juego la segunda condición de equilibrio. Recuerda que ese era el objetivo. Ya hemos hablado de la primera condición de equilibrio, estamos hablando de la segunda condición de equilibrio, pero como preparación estuvimos comentando sobre el torque o momento de fuerza. Ahora, la segunda condición de equilibrio establece que condición de equilibrio establece que la sumatoria de todos los vectores momento de fuerza debe ser igual al vector 0. O de una manera equivalente podemos decir todo lo que hace girar en sentido horario se aniquila con todo lo que haga girar en sentido antihorario. ¿Listo? Todo lo que haga girar en sentido horario se debe aniquilar con todo lo que haga girar en sentido antihorario. Es más o menos como el equivalente, es parecido a la primera condición, ¿no? La primera condición era todo lo que jala en un lado se anula con lo que jala en el otro lado. ¿Ya? En este caso acá sería todo lo que hace girar en el sentido horario se tiene que anular con lo que hace girar en sentido antihorario. Pero para eso veamos algunos ejemplitos que nos familiaricen con esto. La barra se encuentra totalmente horizontal, calcule F2. Acá tenemos una barra articulada en un extremo. Como puedes ver, ¿no es cierto? Tengo esta barra y tiene una articulación acá, en el extremo izquierdo. Y fíjate que la barra tiene una longitud de 5 metros. Y a 1 metro de distancia se está aplicando esta fuerza F1 y en el extremo derecho una fuerza F2. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tendrá que ser el valor de esta fuerza F2 para mantener totalmente horizontal a la barra? ¿Cómo se inicia resolviendo los problemas de que involucran a la segunda condición de equilibrio? Bien, ya sabemos que la barra va a rotar, pero no queremos que rote, queremos que esté horizontal, que mantenga ese equilibrio, la segunda condición de equilibrio. Muy bien, excelente. Entonces tenemos que identificar un eje, un punto de rotación. ¿Cuál podría ser un punto en el que esta barra articulada rota? Evidentemente es esta donde está la articulación, pero ojo, no siempre es así de fácil e inmediato identificar un punto de rotación. A veces requiere un poquito más de análisis, pero afortunadamente en este caso sabemos que ese es el eje de rotación. Es como tú, estira tu brazo, cualquiera, el derecho o el izquierdo, estíralo. ¿Sobre qué eje puedes rotar? Sobre el de tu hombro, pero también el de tu codo o tu pierna. También se cumple algo similar. Pero bueno, entonces este punto O que acabo de establecer por acá es mi eje de rotación. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ese se mide todas las distancias correspondientes. Y vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Me dice, todo lo que me haga girar en sentido horario se tiene que aniquilar con todo lo que me haga girar en sentido antihorario. Y entonces identificamos cada una de las fuerzas ahí presentes. Por ejemplo, la fuerza F1. ¿Qué está haciendo? Está jalando en este sentido a la barra, entonces hace girar así, ¿no es cierto? Hace girar ¿en qué sentido? En sentido horario, ¿no es cierto? Y la otra fuerza F2, esa fuerza si fuera predominante haría girar a la barra en ese sentido. Entonces hace girar en sentido antihorario. Ambas se tienen que anular. Vamos con el primero.
con el torque que genera la fuerza F1. Es fuerza por distancia. Fuerza F1 por la distancia, el valor R1. Y luego fuerza F2 por distancia R2. Vamos reemplazando con los datos. 5 por 1 es igual a F2 por 5 metros. Entonces la fuerza F2 debe ser de 1 newton. Eso quiere decir que si tú aplicas la fuerza de 1 newton por acá, esta barra se va a mantener totalmente horizontal. Veamos otro ejemplito simple. Y ahora, este es súper simple. La respuesta sale inmediatamente, no necesita gran detalle. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de la segunda condición de equilibrio. El problema dice, calcule la masa M del bloque para mantener a la barra horizontal. Y acá tenemos un sistema similar al del de un sub y baja. Tenemos una barra horizontal y un punto de apoyo. La barra, ¿cómo puede girar? Pues podría girar así, ¿no es cierto? O podría girar en este otro sentido. El asunto es que podemos identificar fácilmente cuál es el punto de giro, que vendría a ser el centro, bueno, este punto O de la barra, que coincidentemente es el centro de la barra. Mira, 3 metros por acá, 3 metros por acá. Longitud total 6 metros. Muy bien. Ahora mira, esto entonces es un sub y baja. Acá le pongo un bloque de 5 kilogramos. ¿De cuánto será el bloque que debo poner en el otro extremo para que la barra se mantenga horizontal? Pues también de 5 kilogramos, ¿no es cierto? Para que la barra se mantenga horizontal. Ya, esa es la intuición. Pero cuál es la ciencia detrás de todo eso? La segunda condición de equilibrio, ¿ya? Todo lo que haga girar momento de fuerza en sentido horario debe aniquilarse con todo lo que haga girar en sentido antihorario. Entonces veamos cada una de las cosas que hacen girar. Acá no es la masa la que hace girar, es el peso de la masa. Acá hay una fuerza, mg le llamaré. Y acá hay una fuerza, el peso. ¿Cuánto es el peso de este bloque de 5 kilogramos? 5 por 10, 50 newtons, ¿verdad? Ya. Entonces, este de acá, este de la derecha, hace girar en sentido horario. Y el otro, de masa m desconocida, hace girar en sentido antihorario. Entonces se anulan mutuamente. 50 por la distancia. La distancia se mide siempre desde el punto de giro. Por eso siempre tienes que saber cuál es el punto de giro. En este caso 3. Es igual a. Ahora lo que hace es girar en sentido antihorario. Fuerza mg, no mg, pues la fuerza. Por la distancia 3. Simplifico, simplifico. 50 es igual a masa, desconocida gravedad, 10. La masa me sale 5 kilogramos, como ya sabíamos. Solamente que acá hemos hecho los pasos obvios para calcularlo. ¿Por qué? Porque quería mostrarte de dónde sale esa justificación de que si en un extremo tiene que haber una masa de 5 kilogramos, en el otro extremo también tiene que haber una masa de 5 kilogramos para mantener horizontal a la barra, ¿no? Tu intuición te lo decía, te lo confirman las matemáticas. Vamos con el siguiente ejemplo, que es similar, salvo un detalle. Calcule la masa m del bloque para mantener horizontal a la barra. Y en este caso tengo la misma estructura de sub y baja. Sin embargo, en un sub y baja tú sabes que es la barra horizontal se coloca al centro, ¿no es cierto? El punto de apoyo está en el centro. ¿Ahora está en el centro? No. ¿La barra cuánto mide? 2 más 4, 6. Y se pone en este punto de apoyo a 2 metros a la izquierda y 4 metros a la derecha. Entonces colocaremos, este es el punto O, el punto de giro. ¿Cuáles son las fuerzas responsables de que hagan girar a la barra? Los pesos correspondientes de cada uno de estos. 8 por 10 mg, 80 newtons. Y acá peso m por g. Muy bien, listo. Ahora vamos a utilizar nuevamente la segunda condición de equilibrio. Todo lo que haga girar en sentido horario debe aniquilarse con todo lo que haga girar en sentido antihorario. Entonces identifiquemos quién hace girar en sentido horario, quién hace girar en sentido antihorario. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, esta masa de 8 kilogramos, ¿cómo haría girar a nuestra barra? ¿No? Si presionaría mucho
haría girar en esta dirección. Entonces, esta hace girar en sentido antihorario. Mientras que esta otra masa jala en esta dirección, haría girar a nuestra barra así, ¿no? En sentido horario. Vamos primero con esta de acá. Fuerza mg, distancia, ¿desde dónde? Desde el punto de giro, 4 metros, igual a fuerza 80 newtons, distancia 2 metros. Vamos a tener m por 10 por 4 es igual a 80 por 2. Mitad 1, mitad 2, 0, 0. Mitad 1, mitad y 4, ¿no es cierto? Entonces la masa debe ser de 4 kilogramos para mantener a toda nuestra barra horizontal. Y mira, lo que está ocurriendo acá es que esta barra de 4 kilogramos es menor en masa y ayuda a mantener horizontal a esta que es de 8 kilogramos, mayor en masa. ¿Cómo es eso posible? Por el torque, por la segunda condición de equilibrio, porque esta distancia le ayuda a tener más torque, mientras más distancia, más torque, le ayuda a mantener horizontal. El torque es una magnitud que aparece en diferentes situaciones cotidianas, como cuando hacemos una palanca, como cuando abrimos una puerta, como cuando utilizamos el mango de una herramienta para hacer girar una tuerca. El torque es una magnitud importante. Espero que el video haya sido de tu agrado y pues muchas gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.